Estas son las tres posibles explicaciones, que según los expertos, podrían estar detrás del accidente de Yevgeny Prigozhin basándose en lo que sabemos hasta ahora. Yevgeny Prigozhin, el grandilocuente líder del grupo Wagner que lideró un efímero levantamiento contra el Ministerio de Defensa ruso a principios de verano, ha sido dado por muerto tras estrellarse su avión privado este miércoles a las afueras de Moscú. En un primer momento no estaba claro si Prigozhin viajaba en el avión siniestrado, aunque su nombre figuraba en el manifiesto de vuelo. Más tarde, el medio de comunicación estatal ruso TASS pareció confirmar que Prigozhin y su segundo al mando, Dmitry Utkin, se encontraban entre los fallecidos, citando a la Agencia Federal de Transporte Aéreo rusa. Cuentas en las redes sociales cercanas a Wagner también han comunicado que Prigozhin murió en el accidente, culpando a traidores de Rusia. Por su parte, después del silencio de las primeras horas, el Ministerio de Emergencias ha anunciado este jueves el fallecimiento de las 10 personas que viajaban a bordo del avión, incluido Prigozhin. Aunque el caos inmediato a la tragedia se disipe y se sucedan las declaraciones oficiales, es probable que nunca lleguemos a saber exactamente qué pasó debido a la inquebrantable propaganda rusa. Existe la posibilidad de que haya sido un accidente, pero que un señor de la guerra como lo era Yevgeny Prigozhin se levantase contra el ejército, apuñalara por la espalda a su benefactor político y luego muriera en un extraño accidente aéreo parece demasiada casualidad. Estas son las tres posibles explicaciones, que según los expertos, podrían estar detrás del accidente de Yevgeny Prigozhin basándose en lo que sabemos hasta ahora. Hipótesis 1. Putin ordenó la muerte de Prigozhin. Un asesinato ordenado por el presidente ruso, Vladimir Putin, representa la mejor explicación para el catastrófico accidente aéreo, según explica a Business Insider Samen Maus, politólogo y profesor adjunto de la Universidad de Duke e historiador de la Unión Soviética y de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Putin, un líder notoriamente implacable, tenía muchas razones para querer a Prigozhin muerto después de que el mercenario liderara un motín contra el Ministerio de Defensa de Rusia en junio de este año con el objetivo de expulsar a responsables políticos de primera línea después de que pasara meses criticando públicamente la estrategia militar rusa en Ucrania. El levantamiento duró poco, pero representó la mayor amenaza al régimen de Putin en décadas. No es ninguna sorpresa que Putin se haya tomado la revancha, explica a Business Insider Robert English, profesor de la Universidad del Sur de California que investiga Rusia, la Unión Soviética y Europa del Este. De hecho, los observadores de Putin lo hemos estado esperando, y ha sucedido exactamente 2 meses después del intento del motín de Wagner. Hipótesis 2. Alguien más ordenó el asesinato de Prigozhin. Hasta su malogrado levantamiento, Prigozhin seguía siendo un estrecho aliado de Putin. Las quejas del líder mercenario se dirigían exclusivamente contra el Ministerio de Defensa ruso, no contra el propio presidente. No es inconcebible que sectores dentro del ejército que eran receptores de las críticas de Prigozhin pudieran haber tomado medidas contra el líder de Wagner sin la aprobación de Putin, asegura Miles a Business Insider. Es muy difícil, en esta fase inicial, encontrar una explicación a lo que hemos visto que no implique que se hayan utilizado activos estatales para derribar este avión, explica Miles. En este momento no está claro qué causó específicamente que el avión se estrellara, aunque algunos canales de medios afiliados a Wagner han sugerido que fue derribado. Es el ejército el que tiene acceso a tales capacidades, afirma, añadiendo que el nivel de mando necesario para lanzar tal ataque dentro del ejército ruso es muy bajo. Esta posibilidad también podría explicar los 2 meses de aparente libertad de Prigozhin tras el golpe, según Miles. ¿Por qué permitir que Prigozhin viviera durante semanas, alardeando de su aparente inmunidad, si había planes al más alto nivel para matarle? Un ataque inmediato contra Prigozhin habría enviado un mensaje más claro y habría ilustrado las consecuencias inmediatas que aguardan a los traidores. Hipótesis 3. Prigozhin no está muerto. Una de las posibilidades está basada en teorías conspirativas. Esta sería que el líder mercenario no esté muerto. No se puede descartar por completo un complot para fingir la muerte de Prigozhin, dada la tendencia del líder de Wagner a los disfraces y los dobles, además del panorama de medios de comunicación poco fiables de Rusia. Matthew Schmidt, profesor asociado de Seguridad Nacional y Asuntos Internacionales en la Universidad de New Haven, afirma en comentarios compartidos con Business Insider que es prudente ser escéptico con las actualizaciones del gobierno ruso sobre la situación debido a lo bizantina que es la política rusa. En las primeras horas que siguieron al accidente aéreo, algunos en las redes sociales consideraron la posibilidad de que Prigozhin hubiera fingido de algún modo su muerte, tal vez enviando a un doble en su lugar.
Un funcionario del Pentágono declaró a The New York Times en julio que se sabía que Prigozhin había utilizado dobles en el pasado, y los canales de Telegram favorables al Kremlin difundieron fotos de Prigozhin con extraños disfraces tras su fallido motín. Pero la probabilidad de que Prigozhin lograra escapar de la muerte parece haber disminuido en las horas transcurridas desde el accidente a medida que se dispone de más información y la gente se vuelve hacia el autor más probable, Putin.